Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos estén observando. Mi nombre es Leonor Roquett y es un placer y un gran honor darles la bienvenida a otro encuentro más con la cultura financiera y el Instituto Español de la Bolsa. Esta vez en un encuentro especial, en un encuentro de lujo con Daniele Lavecchia. Daniel, quienes ya lo conocen, lo siguen en sus escritos, lo siguen en sus análisis y lo siguen con sus servicios. Es un trader reconocido en toda Europa, especialmente en su país natal, en Italia, quien nos brinda no solamente este servicio espectacular del que les hablaremos dentro de unos minutos, sino que también nos permite compartir con él una hora de cultura financiera para conocer muchísimo más. Al hablar sobre qué temas podríamos tocar en este encuentro, nos dimos cuenta que ya es momento de preparar las estrategias para el fin de año, porque sabemos que vienen muchísimas oportunidades. Sin embargo, tenemos que estar preparados desde ya. Es importante que no esperemos hasta el último momento para preparar nuestras estrategias. Vemos cómo se está moviendo el mercado, vemos cómo se han movido distintos indicadores y por eso decidimos desde ya estar listos para empezar a ganar desde ahora y hasta fin de año. Un encuentro genial, un encuentro que vamos a aprovechar al máximo, que sé que aquellas personas que nos están viendo en vivo van a querer participar, por eso les pido que utilicen la sección de preguntas que tienen en la página de la plataforma del encuentro. Si no se las comentamos en vivo, si no se las respondemos en vivo, se las estamos respondiendo o por el chat o a través del correo electrónico. Sabemos que llegan muchísimas preguntas y por eso no podemos darle respuestas a todos al mismo tiempo, pero por supuesto que todos van a recibir sus comentarios y sus respuestas a sus dudas. De igual forma, sabemos que en este encuentro en vivo las plazas son limitadas, sabemos que muchos después de un determinado tiempo ya no pueden ingresar y por eso tenemos la oportunidad de que nos vean en grabación. Si nos ven en grabación y tienen preguntas, pueden enviarlas a info@institutoespañoldelabolsa.com y desde allí también les estaremos informando y comentando todo lo que necesiten. Entonces llegó el momento de empezar este encuentro y conocer cómo establecer una estrategia ganadora para el rally de fin de año con el gran Daniele Lavecchia. Les recordamos que Daniel nos va a hacer todos los comentarios y toda la exposición en inglés e iré traduciendo. Trato de que sea lo más claro y lo más certero posible. Sin embargo, siempre cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier comentario, estoy por supuesto a la orden y abierta a lo que necesiten por la sección de preguntas. También les recuerdo, si están en vivo y nos quieren volver a ver, nos quieren volver a escuchar, ya van a recibir la grabación en horas de la noche, hora europea. Si nos están viendo en grabación y tienen cualquier duda, info@institutoespañoldelabolsa.com. Somos cultura, conocimiento y éxito y estamos aquí para acompañarlos a ustedes a hacer operaciones exitosas y que alcancen grandes ganancias. No les quiero quitar más tiempo porque sé que Daniel viene con una exposición fantástica y un análisis de los resultados que va a estar excelente. Así que le quiero dar el micrófono y la pantalla a él. Hello, Daniel. Thank you so much for being with us. Can you hear me? Yes. Okay. Hello to everyone. It's a pleasure being here. Thank you, Daniel. Es un placer estar con ustedes. Now I'm going to give you the screen. Vamos a ver entonces la pantalla de Daniel. Okay. Yes, perfect. Okay. When we talk about investing, we have to know that
generally in part of the year, the gains are different. Cuando estamos hablando de inversiones, vamos a ver que en algunas épocas del año los movimientos son diferentes. This means that investing in January or investing, for example, in September or in October, give different results. Eso significa que invertir en diciembre, enero o septiembre da resultados diferentes. Those anomalies, because you call in this case anomalies, are very, very useful in the market. Esas anomalías, que llamamos en este caso anomalías, son bastante útiles en el mercado. Because you generally can expect to have 50-50% to gain in specific months. Porque podemos esperar una ganancia del 50-50 en meses en específico. But if we can examine month by month the gain for the year, we can notice that it is not right. We don't have the same probability to gain in January or in every other month. They are different. Pero si analizamos lo que serían las ganancias en los distintos meses del año y cómo han ido históricamente, podemos ver que entonces vamos a tener diferentes probabilidades de ganancias y que invertir cada mes es distinto. In the first part, I'm showing you, for example, here in the screen, the S&P 500. Aquí en la pantalla estamos viendo el S&P 500. And in this very first part of this webinar, I'm showing you the statistics that lead me to think that even if this year could be a rally. Y ahora en la primera parte de este webinar, Daniel nos va a explicar cómo en este año podríamos ver aprovechar un rally. We know that in this year we are having a very good gain in stock market. You see here the 500, the S&P 500. Starting from here, which is January, you have a specific rendiment. Podemos ver entonces que este año vamos a poder tener muy buenas ganancias en lo que es el sector de acciones. Ahí podemos ver cuando Daniel nos resaltaba, nos enseñaba dónde empieza entonces el mes de enero. You see here, starting from here, arriving from, to here, this specific 2021, we having a great gain in stock market. Entonces, empezando desde donde nos indica Daniel y finalizando en donde nos comenta con la flecha, podemos ver que llegamos a grandes ganancias con el mercado de acciones. Then it's difficult to think that in the next month we can have the same gains. Después podemos pensar que es difícil mantener u obtener los mismos resultados durante los próximos meses. That's why I'm showing you this chart. You see here, those are 20 years of gain in 500 in S&P 500. Por eso nos muestra ahora este gráfico en donde nos muestra 20 años de ganancia en el S&P 500. You see here, this is January, the first one, then February, March, April, and all the months of the year, and the probability to be in gain every month. Aquí vemos cómo nos muestran mes por mes las probabilidades de ganancias desde enero, febrero, marzo, abril, indicando cuáles son las probabilidades de ganar en cada mes. And this chart is for 20 years till now, okay, till 21. Y estas gráficas representan 20 años, hasta el año 2021. Then, what can we notice staring at this chart? You can notice that April is 80% to be a positive month, as November. ¿Qué nos puede decir esta gráfica? Podemos ver
que en abril tenemos un 80% de probabilidad de ganancia. Lo mismo pasa en el mes de noviembre, que llega a 79. And even in December, you have 68, almost 70%. E incluso en diciembre, en donde alcanza el 68%, casi el 70%. And now, given this fact, we can start describing a strategy to invest in autumn and winter. Y ahora, viendo estos resultados, viendo estos números, podemos empezar a estrategias para ganar en otoño y en invierno. It's clear that investing in September, which has 50%, nearby 50% to gain, it could be a great choice because you invest in September and you can gain all these months. Es claro que invertir en septiembre puede ser una excelente opción, ya que invertimos en septiembre con una probabilidad del 55% y obtenemos las ganancias en el mes de noviembre, nos muestra un 79%. What are we doing now, investing in September or in October? Having this choice, we are doing something that is very clear and we call Halloween effect. ¿Qué estamos haciendo ahora entonces invirtiendo en los meses de septiembre y de octubre? Lo que estamos haciendo es algo muy claro que llamamos el Halloween effect o efecto Halloween en el día de abril. Halloween effect is a kind of a specific movement that we have starting from October till January, February, and given this effect, we have a stock market very in gain. Este efecto Halloween empieza en octubre y termina en los meses de enero y febrero, en donde se presentan grandes ganancias. Halloween effect, it means that we can invest starting from October till April and have a great gain. El efecto Halloween significa invertir en octubre y mantenernos hasta abril. And if we invest starting from October and ending our investment in April, instead of doing the opposite way, we have a greater gain. Y si lo hacemos iniciando en octubre y culminando en abril del próximo año en lugar de la forma opuesta, podemos ver que vamos a tener grandes ganancias. And in other words, if you invest in May and you keep your position until September, you don't have great gains. En otras palabras, si empezamos a invertir de forma contraria, por ejemplo, en mayo hasta septiembre, no obtendríamos grandes ganancias. But investing in this period we are about to experiencing now, we could have a great gain. Sin embargo, en este periodo que podemos experimentar a partir de octubre, podemos también obtener grandes ganancias. Then, given this chart, you can see easily that in October have 63% to be a gain month, or 80% for November and 70% in December. Aquí podemos ver que las probabilidades de ganancia en octubre llegan al 63%, en noviembre al 79% y en diciembre al 68%. Guess what? For example, if we take the last 10 years, you see how big, how profitable is November, for example, 100%. Por ejemplo, si tomamos los últimos 10 años, podemos ver las grandes ganancias
que se obtuvieron en el mes de noviembre, que alcanza al 100%. This is mean 100%. It means that every single year it has been a gainful month, a profitable month. This is amazing. Every single year of these last 10 years. El 100% significa que en todos los noviembres de todos los años se han obtenido ganancias. Todos los noviembres. Then this is useful because we can take our decisions given these facts, and knowing these statistics is so important in the market. Esto es muy útil porque podemos ver los hechos y obtener y manejar estas estadísticas. Es muy importante en los mercados. In a normal situation, as a lot of people call a random market, you can expect that every month have the same gain. For example, the same probability to be a gain, a month of a gain. So you can expect it a 50% for every month. En un mercado random podríamos ver que o podemos pensar que todos los meses tienen la misma probabilidad de ganancia, así que todos obtienen un 50%. But given the fact that we have this anomaly, we have to know it because this anomaly is useful to make profits. Okay. Sin embargo, conociendo y entendiendo que existe esta anomalía, debemos aprovecharla para generar ganancias. And then we can start having taking some decisions starting from the end of September and beginning of October, for example. Y después podemos empezar a revisar los gráficos en septiembre y octubre. This means that if in this period we are in almost in the 15th of September, we have a month, then we can wait for the market to, for example, do a pullback, and then we wait for a buy opportunity. Esto significa que en este periodo podemos esperar que el mercado haga un pullback y después encontrar una oportunidad de compra. And we can buy, for example, the S&P 500 index or a specific sector or more specific stock. Podemos, por ejemplo, comprar acciones específicas. Or the S&P 500, the index itself. O del índice como tal del S&P 500. Then, for example, starting from now, if you want to find a sector where to invest and a specific stock belongs to this sector to invest, we have to analyze all the markets. Por eso, si queremos invertir en un determinado sector, a partir de este momento debemos analizar todo el mercado. For example, I just want to show you here, for example, if we want to invest in stock market, I'm showing you one of my charts. This is one of my software that I show you every time. You see a chart in 4 quadrants. Por ejemplo, si queremos invertir en algún sector, Daniel nos está explicando y nos está enseñando el gráfico de análisis que siempre nos comenta y que realiza él mismo. Aquí tenemos los 4 cuadrantes en donde se pueden apreciar los sectores. In the first quadrant, this one, the upper side of this quadrant, you see all the sectors, all the market, all the stocks, they are strong. And then all the sector where you can invest to make profits. En el cuadrante que nos señala Daniel, en el de arriba a la derecha, podemos ver todas las acciones y todos los sectores que son fuertes. In this specific case, you see the asset allocation. It means I put in this chart the stocks, commodities, the forex, the real estate, the bonds. You see here, everything is here. En este caso, en esa leyenda, podemos ver todas las acciones y todos lo que serían las stocks, las inversiones que están todas aquí.
then in this specific moment, you see the strongest asset in the market is the commodity. You see the red one? Luego, aquí en el cuadrante de los más fuertes, podemos ver este que nos señala Daniel, que es el de color rojo. And this is the commodity market. It means all the commodities here. Este es el mercado de commodities que nos está enseñando Daniel. In this case, we can, for example, look for a stock who belongs to the commodities market. For example, crude oil stocks somehow, okay, or aluminium or steel or something like this, because commodities are strong. En este caso, entonces, debemos tomar en cuenta todas aquellas acciones que se encuentran dentro del sector de commodities, por ejemplo, el petróleo. Here in this space, you see LQD is investment grade corporate. This is a bond, for example, and you find here in blue the stock market, which is not so strong now. Aquí vemos en marrón el bond que nos señala Daniel, y también vemos en azul lo que sería el mercado de acciones, que en este momento no está tan fuerte. But you can expect then in this specific moment the stock market is not so strong, because this is not the period where the market is strongest. Is October, November, and December. Pero podemos esperar que el mercado de acciones no esté ahora en su momento más fuerte, porque no es el momento del mercado de acciones, sería más octubre, noviembre, diciembre. And we can expect in the next days, in the next weeks, we can see the market, the stock market, moving in the strongest way. Y podemos ver en las próximas semanas, en los próximos meses, el sector de las acciones moviéndose hacia el cuadrante de las más fuertes. So probably we can see in the next next parts of the year, we see the stocks moving here more, and given the fact that they become strongest than the commodity sector. Por lo que en los próximos meses del año podemos ver cómo el mercado de acciones se va a mover hacia el grado de los de cada nivel, que es la parte de los fuertes. And then, given the fact we are analyzing now we look inside the stock market and all the sector that belongs to stock market, okay? Ahora vamos a estudiar todos los sectores entonces que podemos encontrar en el stock market, en el mercado de acciones. Okay, you see here, those are all the sectors, and you see how the market is weak. You see before, is in this part of the chart, so it's not so strong. And now you see here, there are a few sectors that are in the strongest part, and most of them are in the lower part. Entonces vemos cómo el mercado de acciones no se encontraba tan fuerte. Sin embargo, cuando vemos cada sector del mercado de acciones, podemos ver que hay algunos que se encuentran en la parte inferior, que es la parte o los cuadrantes de débiles, mientras hay otros que se encuentran ya hacia los cuadrantes superiores. Without any surprise, you see here the only sector of the stock market which belongs to the first quadrant is the energy stock market. It means all the stocks belongs or related to crude oil. Y sin ninguna sorpresa podemos ver que el sector que se mantiene en la parte más fuerte es aquel que representa lo que sería energía. Todas las acciones que están relacionadas con energía. And I said without any surprise, because we notice here that all the commodities are strong. Y Daniel nos comenta que es sin ninguna sorpresa, porque en el gráfico anterior podemos ver que las commodities están en como fuerte.
And then now, if we can do any choice for this very short period, we can invest in energy stocks, as in fact we did in the past weeks. Y si podemos elegir invertir en algunas acciones, invertiríamos entonces en este tipo de acciones. En realidad, lo hicimos en las semanas pasadas. For example, here, you see here, all the sectors, stock sectors, stocks belong to energy. Por ejemplo, aquí podemos ver entonces todos los sectores y todos en detalle de energía. All these stocks belongs to energy sector. Todas estas acciones pertenecen al sector energía. And in this case, you see, you have a clear situation where we have a lot of stocks we are very interested to invest into. Y entonces podemos ver en este sector que hay algunas acciones que son bastante interesantes de invertir. For example, here we are having DVN, which is one of the investments we suggested in the past weeks. Y por ejemplo, aquí vemos uno de los sectores que sugerimos invertir en hace un par de semanas. I take this stock, DVN, you see here. Okay, this is the stocks. Esta acción entonces, en los gráficos. Yeah, we invest here in this stock, we enter here, we place the stop here, and our target is around the 42. Ok, entonces, según indicado por Daniel, entramos allí en donde se muestra la línea azul, con el stop loss, allí donde se muestra la línea roja, y ya vamos entonces por la ganancia número 4 en la línea verde. In this case, yesterday we gained also a dividend. It means 0.49 euro for every share we have it. En este caso también ganamos por dividendos, llegando a 0.49 euros por cada share que teníamos. We are expecting to see this price to go around 42 at least. Estamos esperando entonces para que llegue a 42.74. And you see, in this case, you see exactly what I'm doing when I look for an opportunity. Y en este caso podemos ver exactamente lo que ocurre cuando estamos buscando una oportunidad. Then we started from this chart and we decided that, for example, commodities are strong. Then we go here for the sector strong, and then we enter here for the stock. Entonces el proceso es iniciando y viendo qué sector está más fuerte. Luego pasamos al segundo gráfico para entender cuáles de esos sectores es lo que está en este momento más fuerte. Y finalmente pasamos a ver qué acción de esos sectores nos pueden brindar oportunidades. Then when you see, for example, a stock here, CONG, probably is the most strong. Por ejemplo, al ver este COG, probablemente sea el más fuerte, lo estamos aquí en los gráficos. And if we want to, for example, invest in advance before a sector becomes strong, y si queremos invertir antes o de forma adelantada, antes que el sector se vuelva fuerte, in this case, we can wait, for example, for other opportunities to come. For example, we can invest in communication services that we see here. This is not strong, it's becoming strong. En este caso podemos ver entonces cuáles nos pueden presentar oportunidades en las cuales no sean fuertes todavía.
And this is the communications sector, and we see here all the charts, all the stocks belongs to communication services sector. En este caso, el sector es comunicación y aquí están todas las acciones que forman parte del sector de comunicación. And even in this chart, you can see opportunity around this area. Showing you now, for example, CM, CSA, this part here, or EPG. En este gráfico podemos encontrar acciones que representan oportunidades, por ejemplo, CMCA o IPG. Or DISH. O esta que está aquí, DISH. For example, we can go there and looking for DISH. Okay. Por ejemplo, ahora buscamos DISH en los gráficos. For example, DISH is doing a pullback around support. We wait for a signal here to enter in the market. Por ejemplo, DISH ahora está haciendo un pullback en el soporte y esperamos entonces una señal para entrar en el mercado. EPG here is very strong. You see here? Aquí tenemos IGC, que está bastante fuerte. And you see here is above all the exponential moving averages, and then probably it will go upper again. Y entonces podemos aquí ver los exponential moving average y cómo va a subir entonces el mercado. And for example, after communication services, we can take, for example, the real estate sector, which is strong as well. Ahora, por ejemplo, en el sector de comunicaciones podemos buscar entonces cuáles serían en real estate los más fuertes. And here you see the sector where you find a lot of weak stocks, but at least half of it are strong. En este sector podemos encontrar muchas que están débiles, pero también podemos encontrar bastantes que están bastante fuertes. For example, in this case, we take we can see, for example, IRM or AMT. Por ejemplo, en este sector podemos ver IRM o AMT. Vamos entonces a buscar los gráficos AMT. You see here is on a support level, then probably it could start again rise. Aquí vemos el nivel de soporte y probablemente esta va a ir hacia arriba. Then, concluding this part, we decided to look in stocks to invest before the stock market will probably rise, given the rally or the end of the year. Ahora vamos a ver las acciones en las que podemos decidir invertir incluso antes del rally de fin de año. And then we decided to look for the strongest sector, to look for opportunities to come, just because we know that probably in the next month we can have a lot of gains. Entonces ahora vemos el sector que está más fuerte, porque sabemos que en estos sectores, gracias al gráfico histórico, seguramente vamos a tener buenas ganancias. And then again, we scroll, we draw down inside the sector to find any stock to buy and take it and keep it for all this period of time of the year. Luego vamos a revisar cada sector para ver entonces en dónde se encuentran los fuertes y débiles y revisar entonces el periodo del año. This is job. This is kind of work. Is what I'm doing every week, every day of the year to look for the best opportunities to come. Esto es un trabajo, ya que semana a semana Daniel se sienta a revisar cada gráfico y a ver cuáles entonces serán las mejores oportunidades por venir. But
what can we do when we don't have any opportunities on the stock market? Pero, ¿qué podemos hacer cuando no vemos ninguna oportunidad en el sector de acciones? The answer is clear, is here. And you can see it. Where the stock market is not performing, you have to look for other opportunity. La respuesta es sencilla y está muy clara aquí. Cuando el sector de acciones no tiene ninguna oportunidad, buscamos lo que serían las ganancias y las oportunidades aquí. For example, we can invest in Forex. And here you can see the Forex market. You see the major currencies of the world here. And you can find which is strong and which is weak. Por ejemplo, podemos buscar oportunidades en Forex. Aquí tenemos el gráfico con cada major par de divisas y allí podemos ver cuáles entonces son fuertes. In this case, you have to know that, for example, New Zealand dollar and British pound are the strongest currencies. Por ejemplo, vemos que el New Zealand dollar y el pound dollar son las divisas más fuertes. Here you can see the British pound here, and you can see the New Zealand dollar here, and then you know they are strong. Aquí vemos en rojo la pound, la libra, y vemos el dólar neozelandés y podemos ver que son fuertes. And then, for example, you can invest in this currency alone, or you can invest in cross. It means you have to look for another currency which is weak. Podemos invertir en alguna de estas o también podemos cruzarlos e invertir también en alguna que sea débil. For example, if you want to invest in cross, you can invest, you see here, New Zealand dollar versus Swiss franc. Por ejemplo, podemos cruzarlos, dólar neozelandés y el franco suizo. Why Swiss franc? Because it belongs to this part of the chart where you find all the currencies that are weak. This is weak. ¿Por qué el franco suizo? Porque está en el cuadrante que representa las divisas que son débiles. And here you can find all the currencies that are strong. So if you invest in something that is strong versus something that is weak, you have more and more gains. Y por el contrario, tenemos el dólar neozelandés en el cuadrante de fuertes y cuando invertimos en fuertes versus débiles, tenemos más probabilidades de ganancia. Just let me show you what I'm saying. If you invest in New Zealand dollar, for example, you are having this chart, okay? Por ejemplo, si invertimos en dólar neozelandés, podemos ver aquí el gráfico. And for example, in this case, you see you can invest here and having this movement, okay? En este caso podemos invertir aquí donde nos enseña Daniel y tener este movimiento. But if you see all the charts here, you see the highs are lower and the lows are lower. It means this is a downtrend for a quite long time, you see. Can you hear me? Can you hear me?
Yes, can you repeat, please? Okay, sorry. You can see here there are lower highs and lower lows for all this period. Given the fact that we are gain, but if you observe all the charts, you are having lower low and lower highs. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear my voice? Yes. Okay, sorry. Can you repeat, please? Sorry. I can hear you very well. Yes. Okay. Then did you catch? We arrive here, no? You have lower highs and lower low. Okay. Can we repeat this graphic? You say? Can you repeat this graphic? Yeah, of course. We are having this gain, you see in a blue arrow, but we are experiencing lower highs and lower lows. Vemos la ganancia que podemos identificar con la flecha azul y vemos altos de ganancias y bajos de pérdida. But we are experiencing highs in a downward move and low of the chart in a downward move. Pero tanto los altos como los bajos, las ganancias como las pérdidas, van en El bajo. And here, if you take this chart, for example, you see that it's the same. This is New Zealand dollar versus Swiss franc, but we are having a most gain here. Aquí podemos ver el dólar neozelandés y el franco suizo y podemos ver que la máxima ganancia estaría allí donde nos demuestra Daniel. Then in this case, we are having as longest move because we are experiencing strong in New Zealand dollar and weakness in Swiss franc. En este caso vemos que los movimientos son más largos ya que vemos fortaleza en el dólar neozelandés y debilidad en el franco suizo. And this is for the currency, but we can invest, for example, in here, in what we decided to invest the next weeks in cryptocurrency. This is a quite new thing that we introduced at this webinar, investing in cryptocurrencies. Ahora vamos a enseñarles algo que estamos ofreciendo como novedad en este webinar, que sería las criptomonedas. ¿En qué criptomonedas nos gustaría entonces invertir? For example, we decided to invest in Bitcoin a couple of weeks ago. Por ejemplo, decidimos invertir en Bitcoins hace algunas semanas. Quienes están escuchando y son parte del servicio pueden dar fe de esto. We enter here around $41,000. Entramos aquí en esta línea azul cerca de los $41,000. And then we had this gain after the market pullback, but we are still around, you see here the gain around 15% now. Tuvimos una ganancia de cerca del 15% tras el pullback. And this is the choice to invest in cryptocurrency because
if we don't have opportunities in the stock market or in the forex market, we can find any opportunities to invest in cryptocurrencies, which are very profitable. Esta es una opción, una decisión de en invertir en las criptomonedas, ya que si, por ejemplo, no vemos ninguna oportunidades claras en acciones o en forex, siempre vamos a poder encontrar una oportunidad en el sector de criptomonedas. To invest in cryptocurrency, we can, for example, starting from the index, the major index of cryptocurrency, which is this one, in where you find the first 200 cryptocurrencies for capitalization. Pero las inversiones en criptomonedas podemos ir en el índice de criptos, en donde podemos ver las 200 criptomonedas más importantes. In this case, you see this index is in uptrend because it fell before, but now is in uptrend. Vemos que este índice va en una tendencia alcista, vemos como bajó antes, en donde se indica con la línea roja, pero ahora va hacia arriba. And then we can find buy opportunities in all the cryptocurrencies, for example, in a Bitcoin on Ethereum, where we can find any opportunities to buy in the market. Y después podemos entonces localizar oportunidades de compra en cualquiera de las criptomonedas. Por ejemplo, la primera que sería la Bitcoin o la Ethereum. That's what we did in this past month, because August is generally a difficult month to invest in stocks. So we decided to invest in cryptocurrencies. Esto fue lo que hicimos este pasado mes, porque este es un mes complicado para invertir en lo que serían las acciones, así que decidimos invertir en criptomonedas. You see here, you don't have a great gains in August. 60% it's not a great opportunities to buy in the stock market, but we can invest in cryptocurrency. Ahí lo podemos ver en los promedios de ganancias del índice, que agosto se muestra como un mes de no grandes ganancias, alcanzando solo el 60%. Por eso podemos invertir entonces en criptomonedas. And then we decided to do it. For example, I'm showing you the portfolio we are having now, all the stocks and crypto we decided to invest in these past weeks. Okay, you see here. Por ejemplo, ahora estamos viendo el portafolio de todas las criptos en las que decidimos invertir. Vamos ahí en pantalla. And then here you see all this one is open. We have stocks and crypto. We have 5 stocks and 1 crypto. Ahí vemos el portafolio que tenemos en este momento, que tienen aquellas personas que disfrutan del servicio de Daniele Lavecchia. Tenemos todas estas operaciones abiertas, 5 stocks, 5 acciones y 1 cripto. You see, for the crypto, we are around 13%, and we are gaining also in stocks. En la cripto estamos cerca del 13% y también estamos ganando en el caso de las acciones. And even gaining from the dividend here, you see the dividend here, we are gaining a lot, even in this part of the year, which is not so easy to gain in stock. E incluso estamos ganando con los dividendos. Que no es sencillo ganar en acciones en este periodo del año. That's why we decided to introduce cryptocurrencies in our portfolio, to having more opportunities to buy, more opportunities to defend ourselves from the market falls. Por eso decidimos añadir lo que serían las criptos en nuestro portafolio, para tener más oportunidades y más ganancias ante esta mayor
oportunidades. Okay, I think we can show the result for the year. We're experiencing now the equity line for the portfolio, and then we decided for this reason to put different investments. Aquí estamos viendo lo que sería la equity line o la línea de ganancia del portafolio de Daniel. Aquellas personas que nos están escuchando y ya lo tienen, estas son las ganancias. Aquí estamos viendo entonces la línea de ganancia. Me las está enseñando Daniel en este momento. Okay. Okay. Okay, sorry, I couldn't hear you. You see the performance for 2019, performance 2020, and for 2021. You see this year is more difficult to gain because the market is so high, so dangerous, so we decided to introduce different assets to gain more. Aquí vemos las ganancias que se obtuvieron cada año. Se obtuvo cada año. En 2019 se alcanzó el 192% y en 2020 el 190% de ganancias, y para el 2021 ya llevamos el 63%. Sin embargo, entendemos que el mercado está cada vez más riesgoso, por lo que hemos decidido introducir otro tipo de oportunidad también para que las personas que deseen aprovecharlo al máximo y maximizar esas ganancias. And in fact, in this year, we are expecting to do more results in the last part of the year because of the rally, stock rally market. Es más, en este año esperamos tener mejores ingresos y mejores resultados a finales del año gracias al rally. Okay, I don't know if there are any questions. La pregunta si hay algunas preguntas. Sabemos que hemos estado recibiendo algunas preguntas de las personas que nos están escuchando, que hemos ido respondiendo a través del chat privado. Sin embargo, quiero aprovechar este momento entonces para mostrarles cuáles son las formas en las que ustedes también pueden generar estas ganancias. Estas ganancias, como las que nos explica Daniel, que han superado el 100% en los 2 años anteriores y que esperamos que este año tenga un comportamiento tan bueno o incluso mejor para finalizar el año, lo pueden obtener con el servicio de Daniele Lavecchia. El servicio de Daniele Lavecchia tiene portafolios que se adaptan a sus necesidades y a su estilo de operar. ¿Por qué? Porque tenemos portafolio para cada trader. Tenemos un portafolio de acciones, tenemos un portafolio de Forex para aquellas personas que quieren estar en el mundo de las divisas. Tenemos un portafolio de commodities y ahora estamos presentando un portafolio de criptos. Ya sea que usted sea un trader que le gusta las divisas, las criptos o las acciones, tenemos un portafolio que se adapta a su estilo de operar. Es muy importante que estos portafolios y estos servicios son realmente sencillos. Ustedes van a recibir información a través del correo electrónico y a través de la mensajería Telegram en su móvil, y a partir de ello pueden operar de forma tranquila y segura. Con la activación del servicio también activan el acompañamiento del Instituto Español de la Bolsa. Esto quiere decir que cualquier duda o pregunta que tengan sobre los mercados siempre van a estar acompañados de los expertos. Todas las personas que tienen el servicio portafolio de Daniel saben cómo pueden replicar estos resultados, saben que es sumamente sencillo y cómodo y cómo lo pueden lograr gracias a un servicio que va de la mano de un gran experto. Aquellas personas que nos escuchan y aún no tienen el servicio de portafolios de Daniel,
Los invito a que nos escriban al +34 692 926331 o a info@institutoespañoldelabolsa.com. Les recuerdo que esta es la última semana de promoción de verano. Así que si desean activar los portafolios de Daniel y empezar a ganar como un profesional, aprovechen entonces esta promoción de verano que ya está cerrando. Es una promoción espectacular que pueden aprovechar escribiendo al +34 692 926331 o info@institutoespañoldelabolsa.com. Muy sencillo y sigan un género y un servicio probado con el respaldo de un profesional, con una equity line que nos demuestra las ganancias, con unas ganancias que año a año nos han enseñado cómo mejoran y cómo van mejorando y brindando mayores ganancias a todos aquellos quienes están suscritos y que es muy fácil para ustedes seguir y sabemos que no cuentan con suficiente tiempo para hacer grandes análisis, tampoco cuentan con lo que sería la experticia, los conocimientos y la dedicación que lo pone un experto reconocido en toda Europa como Daniele Lavecchia, así que esta es su oportunidad de ganar como él. Servicios de portafolio de acciones, commodities o divisas, forex y ahora también criptos para aquellos que desean invertir en este mercado tan interesante. Aprovechen la oportunidad y la promoción de verano escribiendo al +34 692 926331 o info@institutoespañoldelabolsa.com. Últimos días de la promoción de verano. Thank you so much, Daniel, for everything. Thank you for inviting me. No, our pleasure. Agradecemos a Daniel por esta hora de conocimiento, esta hora de cultura financiera. Ya será entonces hasta la próxima oportunidad. Thank you so much, Daniel. Aquellas personas que tienen alguna duda sobre el servicio, sobre nuestros análisis o cualquier duda sobre los mercados, estamos siempre disponibles. info@institutoespañoldelabolsa.com. Los invito a que queden siempre activos y pendientes a nuestros próximos encuentros y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. See you next time.